Hoy, como bien dice el título, vamos a estudiar la doctrina cristiana de la salvación. Introducción, hoy vamos a hacer el primer capítulo, van a ser 8 capítulos en los cuales vamos a estar conociendo todo lo que el Señor dice con respecto a la salvación. Y le vamos a hacer este estudio desde una perspectiva bíblica y teológica. O sea, esto no es algo que se nos ocurre nomás a nosotros, sino que parte de las Sagradas Escrituras y de un estudio profundo, analítico de la palabra del Señor y lo que el Señor revela para nosotros. La doctrina que estudia la salvación se llama soteriología. Soteriología. Parece una palabra rara, no es una palabra habitual para nosotros, ¿verdad? Hasta parece que suena un poco raro, medio que lo podemos asociar con astrología, cualquier otra cosa, pero no, es la doctrina de la salvación. Y cuando, hermanos, vamos a estudiar esta doctrina, debemos tener en cuenta un solo propósito, un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es glorificar a Cristo y mostrar a Cristo como un poderoso Salvador. Anda un poquito para atrás, Nicole. Y si miramos con atención, hermanos, el segundo postulado, en sí, el plan de salvación que Dios diseñó, ejecutó y proveyó al hombre tiene el mismo propósito: glorificar a Cristo y presentar a Cristo como un Salvador perfecto. Si nosotros al terminar este curso nos podemos ver a Cristo como un magnífico Salvador, entonces estamos teniendo un problema. Estamos teniendo un problema. Es más, hermanos, el propósito es glorificar a Cristo, dijimos, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿cuál es el propósito del plan de salvación? ¿Cuál es el propósito del plan de salvación? Casi seguro que usted me va a responder: reconciliarnos con Dios a través de Cristo, perdonando nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Cuál es el propósito del plan de salvación? El propósito del plan de salvación es glorificar a Cristo. El propósito del plan de salvación es glorificar a Cristo. Escuche, el hombre no es el centro del plan de salvación. Es un medio que Dios está utilizando para ejecutar el plan de salvación, pero no es el fin en sí mismo. Nosotros somos instrumentos para que este plan sea llevado adelante, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor revela a Cristo y a su plan de salvación, no al hombre. Y el fin último de todo este plan es proveer un pueblo para Cristo, para que glorifiquen a su Salvador. Déjeme poner un ejemplo. Hay un grupo de personas que fue secuestrada por un grupo guerrillero, ¿verdad? Están internados en el EPP, están internados en el medio de la selva, y las autoridades diseñan un plan para que haya una incursión y estos secuestrados sean liberados. Pero hay solamente una persona que puede hacer ese trabajo. Solamente una persona que puede hacer ese trabajo. Este va, entra en la selva, pelea contra este enemigo, un enemigo poderoso, lo vence
libera a los secuestrados y los trae de vuelta a la civilización. Cuando estos secuestrados tengan que dar gracias, van a dar gracias al que diseñó el plan, al plan o al que hizo el trabajo arriesgando su vida para liberarlas. Al que los liberó, ¿verdad? Bueno, el plan de salvación es que el salvado glorifique a Dios. Ese es el fin último del plan de salvación. Y puede que parezca un tanto egocéntrico decir, al final todo es para que el Señor se lleve la gloria. Para el ser humano sí puede sonar egocéntrico. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano, una persona, busca llevarse gloria o pretende que se le alabe a él, nosotros nos damos cuenta como seres humanos, que son seres imperfectos, que no llenan la medida cualitativa para que esa persona sea alabada o sea glorificada. Pero con el Señor no es así. Dígame que hay algo superior al Señor o algo en lo que el Señor no llene las expectativas. Díganme que hay algo en lo cual el Señor tenga cosas por encima. No existe. El Señor está por encima de todo. Por eso la gloria a Él es digna, es necesaria y es obligatoria. Él merece toda la gloria, porque no hay nada por encima de Él. No hay nada por encima de Él. Él está en la cúspide. Y todo aquel ser inferior que busque llevarse ese tipo de mérito, ser glorificado, llevarse gloria, llevarse alabanza, no llena las expectativas. Y por eso nos genera ese rechazo. Pero el Señor merece toda la gloria. El Señor merece toda la alabanza. Lucas 1:69 dice, y nos has levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ese es el propósito. Y quiero que se fijen un poquito en lo que dice Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios entregó a su Hijo pueblo. Y Cristo vino y padeció en este mundo por redimir a ese pueblo. Ese pueblo es un regalo de Dios Padre al Dios Hijo. Y ese pueblo tiene como fin último glorificar a Dios y a su Hijo por la eternidad. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo ratito. Juan, en la revelación que tiene la isla de Pasmo, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro
en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, y decían a la voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que estaba sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién es exaltado? ¿Quién es glorificado? Todo el poder, toda la autoridad, toda la creación fue entregada en su mano, y todos los salvados dan gloria a Dios, y todo glorifica al Señor. Y si Cristo, Jesús y el Padre son uno, y el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre, cuando glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo también. Amén. Bueno, la soteriología, hermanos, es una parte, una rama de una ciencia auxiliar del estudio de la Biblia denominado teología sistemática. Teología sistemática. ¿Qué hace la teología sistemática? La teología sistemática lo que hace es agarra cada uno de los temas que puede abarcar la Biblia y los trata de manera independiente. Toma cada uno de los versículos que hace referencia a eso. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda encontrar un orden lógico a cada uno de los temas. Así podemos tener, por ejemplo, bibliología, que estudia obviamente todo lo relacionado a las Sagradas Escrituras y por qué las Sagradas Escrituras son inerrantes y por qué la palabra de Dios está en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, la escatología, lo que va a ser el día de mañana, qué le espera a los cristianos, cuál va a ser la forma en que va a venir Cristo. Hay diferentes posturas. ¿Cuál es la promesa del advenimiento de Cristo? ¿Qué nos espera a nosotros en la eternidad? Esto es escatología. Teología propia revela lo que el Señor reveló de sí mismo en las Escrituras a través de Jesús y lo que nosotros conocemos del Señor. Eso es teología propia. Neumatología. Y esto no tiene nada que ver con la medicina, hermano. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. ¿Por qué neuma? Porque en el idioma original, el Espíritu Santo se produce en neuma, es aliento, es viento, es espíritu. Por eso el estudio del Espíritu Santo es neumatología. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Jesús le está predicando a Nicodemo, le dice: el viento sopla y no sabe de dónde viene, dónde va, así es todo el que es nacido de Dios, ¿verdad? Ahí él está usando esa palabra neuma. Está haciendo referencia al espíritu, al espíritu. Antropología, el estudio del hombre. El hombre, ¿qué es el hombre? El objeto que va a ser salvado y o condenado. Tenemos cristología,
el estudio de Cristo, eclesiología, la iglesia, su relación con el hombre, su relación con Cristo, su misión, todo eso abarca la eclesiología. La angelología, el estudio de los ángeles. Ustedes saben que los ángeles, y eso es algo que vamos a ver más adelante, los ángeles no fueron redimidos. Los ángeles que cayeron no tienen posibilidad de salvación, hermano. El hombre sí, pero los ángeles no. Eso lo va a dar Franco en Hebreos. Los ángeles no son salvados. Los ángeles que cayeron, repito, los ángeles que cayeron no tienen posibilidad de ser redimidos. Sin embargo, Dios a nosotros nos dio la posibilidad de que aún caídos seamos redimidos. Hay mucho para aprender. La amartiriología, el estudio del pecado. ¿De dónde surge el pecado? ¿Por qué nosotros somos pecadores? Y por último, la soteriología. ¿Por qué elegimos arrancar con soteriología? Porque la soteriología sí o sí interconecta todas las otras doctrinas. Y vamos a tener un pequeño pantallazo de todas estas doctrinas que mencioné. Sí o sí. La soteriología es como el axioma que va interconectando y hay algunas doctrinas que son prácticamente inseparables. Cristología y soteriología son prácticamente inseparables. No podemos hablar de soteriología, de la salvación, sin estudiar a Cristo, sin conocer a Cristo y sin conocer su obra. ¿Se entiende? Bueno, otra de las teologías que vamos a estar estudiando dentro de esto que es soteriología es la teología del pacto. Hermanos, desde que se creó el jardín del Edén en Génesis 1, Dios se movió por pactos. Siempre se manifestó por pactos. Siempre se reveló por pactos. Cristo es revelado por pactos. Vamos a estudiar cada uno de los pactos. Y arrancamos desde el pacto intratrinitario que se dio en la eternidad fuera de tiempo y donde se determinó que el Señor Jesús encarnado iba a descender, que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, iba a descender e iba a padecer en este mundo. Bueno, ¿de dónde salen estas doctrinas? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién estudió todo esto? ¿Quién decidió interpretar estos textos y establecer la conducta, la doctrina de la salvación? Y cómo nosotros hoy determinamos de que esta doctrina es una doctrina sólida. Bueno, esto se llama teología histórica. ¿Y por qué es importante saber de dónde salió esta doctrina? Hermanos, porque esta es la base de nuestra creencia. Esto es lo que se predica en el púlpito. Esto es lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro de dónde es que surge esta interpretación de la Biblia. Porque si vos te vas a una iglesia pentecostal, ellos van a entender la salvación de otra manera. Si vos te vas a una iglesia católica, apostólica, romana, ellos van a entender la salvación de otra manera. Nosotros interpretamos las Sagradas Escrituras a partir de un estudio. Y uno de los principales artífices de esta doctrina se llama Agustín de Hipona. Este señor que ven en pantalla. Un obispo que nació en el año 354, falleció en el año 430, un teólogo, filósofo cristiano. Estuvo al frente de la congregación de Hipona al norte de África y también fue llamado el doctor de la gracia, un máximo pensador y filósofo cristiano. Paréntesis acá. Si a usted le perturba, porque a mí me pasó cuando recién empecé a caminar los caminos de la Reforma. Yo veía este tipo de indumentarias así,
y me enseñaban sobre Agustín de Hipona y los grandes maestros teólogos de la antigüedad, y me chocaba ver esto. Y yo decía, pero este es un sacerdote católico romanista. ¿Cómo es que nosotros vamos a estudiar una doctrina romanista si se supone que estaba todo mal? Bueno, cuando uno va conociendo la iglesia medieval y la historia de la iglesia se da cuenta de que no era todo así. De repente tenemos muchos prejuicios. Ojo, no estoy hablando de la iglesia romanista, estoy hablando de los conocimientos que tenemos de cómo fueron los primeros pasos de la iglesia. Primero, déjeme decirle que yo dudo mucho que Agustín de Hipona sea tan ario, porque era la tribu berebere del norte de África. A Cristo lo pintaban con ojos azules y creo que tampoco era así. Y esta indumentaria no sé si se utilizaba en esa época, pero es una representación romanista, así que la tomamos por válida. Sirve para ilustrar. Ahora, va con un pequeño paréntesis. La iglesia cristiana recién es oficializada, recién deja de ser perseguida con Constantino en el siglo IV, en el año 400. Y este señor es contemporáneo de esta época. Y es más, del siglo V al siglo XI es cuando se establece recién el papado, sí. Constantino, Contra, creo que por el 325 con el Tucídido decía. sí, oficializa, sí, del siglo IV, exactamente. Exactamente. Y es más, él es el que convoca al primer concilio, sí, a los obispos justamente para tratar este tema, el tema de la salvación. Del siglo V al siglo XI es cuando se va dando forma a lo que es el papado en la iglesia de Roma. Solo en la iglesia de Roma habían 5 grandes iglesias que formaban la pentarquía eclesiástica. Era Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Jerusalén y Roma. Todas estas 4 estaban en Oriente y esta estaba en Occidente solita. Después pasaron, es larga la historia, pasaron muchas cosas entre medio, las iglesias de Oriente son prácticamente avasalladas, la iglesia de Jerusalén fue la primera en caer, y luego de eso la iglesia de Roma le va dando forma al papado. Pero en un principio no había una iglesia apostólica católica romana. Nunca hubo eso. Eso recién se da mucho más adelante. Y estos eran padres de la fe. Aún así, dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana surgieron muchos hombres que se levantaron contra el papado, que se levantaron contra las doctrinas, y uno de ellos es Martín Lutero, que todos conocemos, que era sacerdote católico, pero no comulgaba con las doctrinas que se estaban ejerciendo dentro del catolicismo. ¿Está bien así? Por ahí, por ahí, por ahí me perdí con alguna fecha, güey. Bueno, ¿qué más? En el siglo XI, cuando se da el cisma entre las dos iglesias, ahí se produce una separación y a partir de ahí empieza todo lo que es el quiebre. Entonces, cuando usted ve una imagen como esta, no se horrorice. No es que estamos haciendo apología al romanismo, es parte de nuestra historia. Es más, hermano, Agustín de Hipona fue el primero en sistematizar la doctrina de la salvación. La teología sistemática, la soteriología, el primero que hizo un estudio profundo sobre la forma en que el Señor salva fue Agustín de Hipona. Y este tomó relevancia justamente con lo que estábamos hablando con Juan, cuando se tiene que enfrentar a un sacerdote. Algunos dicen James Pelagio. Yo no pude confirmar su nombre de pila, pero todos le decían Pelagio.
un sacerdote británico. ¿Y qué dijo este sacerdote? Este sacerdote viene y dice que el hombre puede elegir si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Está en la voluntad de él decidir si quiere ser salvo o si no quiere ser salvo. Obviamente esto generó una ruptura y Agustín de Hipona defiende la soteriología de la salvación estrictamente por gracia. Nosotros prácticamente en su totalidad, en la creencia de todas las iglesias reformadas, nosotros nos adherimos a la creencia de Agustín de Hipona. A lo largo de la historia hubieron 3 grandes debates sobre la salvación. Yo sé que está un poquito denso, pero es necesario para darle el contexto porque vamos a estar tratando sobre esto. Los 3 grandes debates: Agustín de Hipona versus Pelagio, que dijimos. Después ya Lutero versus Erasmo de Rotterdam, también sobre la salvación, y luego los seguidores de Calvino con los seguidores de Arminio. Fíjense que intencionalmente yo puse a los de Agustín de Hipona de este lado y los pelagianos del otro lado. Agustín de Hipona sostenía la depravación total y que si no fuera por la obra del Espíritu Santo nosotros no podíamos elegir a Dios. Pelagio decía, no, el hombre puede elegir cuando quiere, como quiera al Señor. Está en su voluntad. Básicamente, ¿Eh? ya. Es parcialmente buena. Bueno, después sale Erasmo de Rotterdam, que abraza el semipelagianismo. ¿Qué hace el semipelagianismo? Modifica siglos después la doctrina de Pelagio, modifica y dice, el hombre cayó pero no en su totalidad. Y si bien tiene cosas malas, también tiene cosas buenas. Y como el Señor, en su sabiduría, sabe que Él va a elegir a Dios, entonces ya lo salva. Bastante retorcida la doctrina, muy compleja. Y luego los arminianos con los calvinistas. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros nos adherimos también a las doctrinas calvinistas. Las 5 solas son de la doctrina calvinista. Y los arminianos decían también básicamente una modificación de vuelta del semipelagianismo, donde hablaban de que la salvación se podía perder y de que el hombre también podía colaborar con su salvación. ¿Por qué es esto importante, gente? Porque hoy las iglesias se adhieren a una de estas 2 doctrinas, pelagianismo, semipelagianismo o arminianismos, o a las iglesias calvinistas. Y no lo saben. Y no lo saben. Nosotros, anda un poquito atrás, nosotros seguimos la línea de Agustín de Hipona. Desde el siglo I de la era cristiana, Lutero se encuentra con los textos de Agustín de Hipona y dice, esta es la verdad, para cuando Lutero se encuentra con los textos de Agustín de Hipona, la doctrina pelagiana era la que predominaba. Y la doctrina pelagiana, con un toque arminiano, es la que sigue vigente hoy dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si uno le pregunta a un católico apostólico romano, ¿vos sos arminiano, vos sos pelagiano? Te dicen, no, no entiendes. Pero ellos dicen, o podés elegir la salvación. Ellos dicen, la salvación es por gracia, pero también con obras. ¿Eh? Iglesias evangélicas hoy son arminianas y te dicen la salvación se puede perder. Pero vos le preguntás de dónde sacaste esa doctrina y no sé, así me enseñaron y así me enseñaron. Pero nunca conocen la raíz. Esta es la raíz. Y si ustedes se fijan, nosotros, Agustín de Hipona, Martín Lutero y Calvino, mantenemos la misma línea. Nunca cambió de este lado. Nunca cambió. Lutero, con todos los ribetes que puedan, la doctrina central nunca cambió. Fue siempre la misma. El hombre es depravado por naturaleza, el hombre está caído y el hombre no puede buscar a Dios porque no le interesa. ¿Por qué? Porque su pecado le impide acercarse a Dios. No quiere, no quiere. Estamos totalmente depravados sin Cristo. Entonces,
tiene que venir el Espíritu Santo, tiene que traer convicción de pecado, tiene que demostrarnos la necesidad de un Salvador, y es ahí donde recurrimos a Cristo. ¿Entienden? Por eso es importante conocer estas doctrinas, de dónde sale, por qué se nos ocurrió todo esto. No se nos ocurrió. Nosotros nos adherimos a una línea histórica. Si nosotros nos remontamos a la Confesión de Fe de 1689, la Confesión de Londres, incluso la Confesión de Westminster, vamos a encontrar estos mismos elementos. Muchos piensan que la doctrina protestante evangélica surge con Martín Lutero, y esto viene desde el primer siglo. Estas mismas doctrinas fueron sepultadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana y prácticamente desaparecieron. Las seguían teniendo dentro de sus bibliotecas. ¿Por qué? Porque eran de Agustín de Hipona, pero no las practicaba. Y Lutero se encuentra con eso. Y antes que esto estaban Wycliffe, estaban John Hus, y cada uno se levantó en su momento antes que Lutero, también reclamando que se siga la doctrina que había propuesto Agustín de Hipona, que era la doctrina bíblica. Y creo que Wycliffe terminó, John Wycliffe, que terminó la hoguera, ¿no? El cual muerto, sus restos fueron desterrados y luego de unos siglos creo que desenterrado su culto por la iglesia católica. Para quemarlo. John Hus, John Hus terminó. Y como se decían ahí, el censo de Bolivia. Es ahí. Claro, y él dijo dentro de ahora me hace quemar a mí, pero de 100 años allí, cine que no le va a poder quemar ya su hueá, ni bella. Voz profética. Y se cumplió. Bueno, ¿se entiende entonces, hermanos? Es necesario saber de dónde salen todas estas doctrinas. La raíz principal son las Sagradas Escrituras, pero hubo gente que estuvo trabajando desde el primer siglo para sistematizar todo esto, para que quede claro cuál es el modelo que el Señor estableció para la salvación. ¿Por qué? Porque estas son las bases de la doctrina de la congregación, de una iglesia. Nosotros podemos interpretar a nuestro gusto y vamos a terminar siendo pelagianos. Es más, la doctrina pelagiana es muy seductora porque me da méritos a mí. Yo elegí al Señor porque yo soy bueno, ¿entiendes? Sin embargo, la doctrina de Agustín Hipona dice, vos sos lo peor, y se basa en versículos bíblicos, y todo eso lo vamos a ir desglosando en las siguientes clases. Hay ciertas palabras que vamos a tener que conocer en su contexto y en su definición. Una de ellas es la palabra gracia. Gracia. La salvación es un regalo inmerecido por parte de Dios. Y Dios no solamente me da un regalo inmerecido, sino que me da todo lo opuesto a lo que yo merezco. Yo merecía condenación, muerte, y me da salvación, glorificación y vida eterna. Me da todo lo opuesto. Eso es la que es la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido por la obra de Jesucristo a la cual yo me adhiero, a la cual yo abrazo para, por fe, llegar a la eternidad. Otra palabra que vamos a tener que conocer de memoria, pacto. Pacto. La salvación es un pacto, hermanos. Fue diseñado, revelado y ejecutado por Dios. En el aposento alto, Jesús toma la copa de vino y dice, esta es la sangre de del nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que hubo pactos anteriores. Dios siempre se ha revelado por pactos. La salvación de Dios es un pacto unilateral. ¿Qué pasa cuando hacemos un pacto con alguien? La parte opositora tiene compromisos y yo tengo compromisos, ¿verdad? Si la parte opositora no cumple,
el pacto se deshace. Si yo no cumplo, la parte opositora puede deshacer el pacto. Esos son pactos multilaterales. Pero el pacto de Dios es unilateral. Él establece el pacto y el compromiso y Él cumple el pacto y el compromiso. El pacto es un compromiso de la Trinidad para perdonar nuestros pecados. Eso se llama pacto intratrinitario. Fue la forma en que en la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, antes de que el tiempo fuera creado, cuando no es la palabra correcta, fuera de tiempo, Dios determinó entre las tres personas de la Trinidad que Él iba a venir, iba a descender a esta tierra, iba a padecer por nosotros e iba a ser crucificado por nuestros pecados. Redención. La redención es utilizada como un sinónimo de salvación. Es liberación de la esclavitud del pecado a través del pago de un precio. La salvación no es gratis. Es gratis para vos, no fue gratis para Cristo. Él pagó un precio. Él pagó un precio. Ese es el lenguaje que se utilizaba en el mercado de esclavos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y Cristo fue quien pagó por nuestros pecados. En Apocalipsis 5:9 que hoy leímos, habla de cómo Cristo, con su sangre, nos redime para Dios. Otro texto, la palabra expiación. La expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda que tenemos por nuestros pecados. Ustedes escucharon la palabra chivo expiatorio, ¿verdad? Bueno, la palabra chivo expiatorio viene de esta práctica que se utilizaba en el templo, donde un cordero era presentado como expiación de nuestros pecados. Ahora, nuestro cordero, ¿qué decía Apocalipsis 5:5? El cordero inmolado por nuestros pecados fue Cristo. Fue Cristo. Y Él es el que pagó por nosotros nuestros pecados. Bueno, vamos a dividir nuestro estudio en 8 etapas, dijimos. Primero, la salvación planeada. 8 etapas en las cuales vamos a ir estudiando cómo se fue desarrollando el plan de salvación. La salvación planeada. La salvación es un plan divino establecido desde la eternidad dentro del consejo de redención o consejo intratrinitario, entre las tres personas de la Trinidad. Ahí no participó el hombre. El hombre no estaba en ese plan. Eso se hizo en la eternidad, fuera de tiempo. Ahí fue cuando el Señor determinó que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que Cristo, iba a venir, iba a descender al mundo. La salvación necesitada. El pecado, hermanos, llevó a la humanidad a un estado de depravación total y se crea la necesidad de una salvación. Luego está la salvación prometida. En Génesis 3:15, Dios promete la redención y comienza a revelar su plan. ¿Por qué en Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Quién sabe qué dice Génesis 3:15? Busquen y lean. Génesis 3:15. ¿Quién tiene? Ahí está. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Acá, hermanos, en estas 29 palabras, es donde se establece la primera revelación
de Cristo. La primera promesa de que el día de mañana va a venir alguien que va a completar lo que vos, Adán, rompiste, que va a cumplir lo que vos, Adán, no cumpliste, y va a traer salvación. Acá, en Génesis 3:15. Y vamos a recorrer todo el Antiguo Testamento y vamos a ir viendo cómo paso a paso Cristo es revelado por el Padre de manera progresiva, a través de tipos, a través de pactos, a través de figuras, a través de elementos. Cristo es siempre revelado en el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando Cristo viene, después de 400 años de silencio profético, el pueblo de Israel debería haber interpretado que ese era el Mesías, porque se había estado revelando a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta el último de los profetas. Hasta el último de los profetas. No es que Cristo viene y nadie sabía lo que iba a hacer Cristo. Cristo fue revelado progresivamente. Y hay un montón de figuras que en el Antiguo Testamento traen chispazos de la imagen de Cristo. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte de Moría, ¿cuál es la imagen que tenemos ahí? La imagen de Dios sacrificando a su hijo. Y cuando aparece el carnero y es sustituido para el sacrificio, ¿cuál es la imagen que tenemos ahí? La imagen de Cristo. Y así está lleno de imágenes, hermanos. Llenos de imágenes. Bueno, vamos a ir adelantando. La salvación revelada era lo que veníamos hablando. A través de pactos, el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davínico, por señalar algunos. Dios se revela progresivamente a través de la salvación. Vamos a tocar cada uno de los pactos y vamos a ir viendo cómo es que el Señor se va revelando a través de pactos. Luego está la salvación ejecutada, el nuevo pacto. Cristo viene, cumple perfectamente las obras de la ley, no peca, se presenta como el Cordero perfecto y establece el nuevo pacto, el pacto de salvación. Y luego está la salvación aplicada. El Espíritu Santo aplica la salvación ejecutada a los creyentes, produciendo el ordo salutis, orden de salvación. Esta palabra vamos a usar mucho. Y no es porque me la aprendí recién, sino porque es importante que memoricemos esa palabra. La vamos a usar mucho durante este estudio. En latín. El ordo salutis, el orden de salvación, porque el orden de salvación es importante. Luego está la salvación preservada, la salvación que es una vez aplicada, es preservada por Dios hasta el tiempo de consumación final. Y luego tenemos la salvación consumada, que es la glorificación final en los cielos nuevos y tierra nueva, donde los salvados vivirán por toda la eternidad glorificando a su Salvador. En conclusión, hermanos, el propósito del plan de salvación es la exaltación de Cristo. Nosotros podemos decir, sí, el plan de salvación era para que Cristo venga, pague por nuestros pecados y nosotros hallemos salvación. Pero falta la última parte, porque Cristo asciende y nosotros vamos a ascender con Él. Y es ahí donde está por completo el plan ejecutado, cuando nosotros vamos a estar glorificando su nombre, porque para eso vino, para que lo glorifiquemos. La soteriología es la doctrina que fue una doctrina que fue altamente debatida, como lo vimos. Dios se reveló en su plan de salvación a lo largo de toda la historia en forma de pactos, y el perdón del hombre forma parte de la salvación, pero no es el propósito. No es el propósito. Nosotros somos un medio que el Señor está utilizando dentro, un elemento, un recurso que el Señor está utilizando dentro del plan de salvación. Amén.